Bien, y seguimos avanzando las noticias en Canal 24 Horas. Ya entró en vigencia la ley que regula la instalación de torres para antenas de celulares con nuevas facultades para municipios y mayor protección de la salud. Estamos con Luciano Ahumada, él es director de la Escuela de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la UDP, para hablar de este tema. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luciano, bueno, primero lo estábamos conversando un poco, pero esta nueva legislación tiene que ver con algo más medioambiental, digamos, porque los vecinos van a tener mayor participación en la instalación de estas antenas. Exactamente. Se podría decir que hay 3 puntos que aborda esta nueva ley. Por un lado, se trata de evitar la contaminación urbana en términos de poblar con una gran cantidad de antenas zonas que del orden de los 100 metros a la redonda de una torre, ¿ya? Por otro lado, se trata de aumentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones a través de ciertas consultas y participación desde la municipalidad y su junta de vecinos. Y por otro lado, se trata, desde mi punto de vista al menos, impulsar la instalación de un diseño algo diferente a lo que hoy en día se está acostumbrado en términos de redes celulares, que son las microceldas, hablando de antenas más bajas, a menor altura, menores de 12 metros. Y que tienen el mismo efecto. Y que tienen el mismo efecto en términos de capacidad, pero es más limitado. O sea, la cobertura de una antena de una torre depende en gran medida de la altura en la que tú la ubiques, ¿ya? Una antena que está a 30 metros alcanza a cubrir un espacio mucho mayor que una antena que está abajo 12 metros, ¿ya? Y trabajar con antenas de 12 metros o menos requiere entonces poner más antenas para poder brindar el mismo servicio y dar la misma cobertura. Claro, porque nosotros vemos ahí algunas imágenes precisamente de estas antenas y uno se imagina, a veces está lleno de palmeras, pero en el fondo ahí, por ejemplo, si tú puedes ver ese tipo de antenas, por ejemplo, y esa es la diferencia que vamos a poder ver ahora, ¿no? Claro, respecto más en altura o en forma, en diseños. ¿O qué tiene que ver eso con un barrio cualquiera, por ejemplo? A ver, por un lado, la ley establece zonas de protección, zonas sensibles. Las zonas sensibles son hospitales, jardines infantiles, escuelas, zonas donde hay un tendido eléctrico de alta tensión, ¿ya? Y dentro de esa zona nosotros no nos podemos ubicar con una antena a 4 veces la altura de la antena o 50 metros, el valor que sea por lo menos 50 metros para poder instalar una torre de más de 12 metros. Hay que hacer una separación en ello entre lo que es la torre y la antena, el elemento radiante. La antena tiene dimensiones generalmente que son pequeñas. En las imágenes que se estaba mostrando recién, por ejemplo en esa de la palmera, la antena es algo blanco que es como de este porte, no es más que eso. La torre es la que permite elevar la antena para que pueda iluminar una zona mucho mayor, ¿ya? Entonces lo que apunta esta ley es que por un lado nosotros vamos a tener que instalar antenas de 12 metros o superiores con autorización de la Dirección de Obras de la Municipalidad, con la participación de los vecinos dentro del debate y además definiendo acciones de contraparte. Por ejemplo, la proveedora de servicios tendrá que reparar ciclovías en caso que los vecinos así lo estipulen conveniente, mejorar el cableado, qué sé yo, una serie de medidas que vayan a contrarrestar un poco la invasión territorial que va a producir la antena. Más que invasión territorial, ¿hay un riesgo real de estas antenas en la comunidad? A ver, sí, en términos de la irradiación, de cuánto irradia, hoy en día no hay ningún estudio real y concreto que avale que las antenas producen cáncer o algún otro tipo de fenómeno. ¿Y cómo desmitificarlo entonces? Porque ese es el malestar de muchos vecinos. Hay una gran preocupación, y eso ha pasado no solo con esta tecnología. Cuando aparecen los primeros tendidos eléctricos en Estados Unidos también ocurre lo mismo, que hay mucha gente que piensa que va a traer algún tipo de efecto contrario hacia su salud. Hace poco se hizo un estudio que se publicó y se dio a conocer a través de bastantes medios, donde se midió el nivel de irradiación de cada una de las antenas y se comprobó que está muy por debajo de los máximos permitidos. De hecho, Chile, en esta norma y la Ley General de Telecomunicaciones, establece que el máximo promedio de irradiación, la densidad de potencia, digamos, tiene que estar dentro de los 5 primeros de la OCDE. El promedio, nosotros no podemos acceder a eso, o sea, siempre vamos a estar dentro de los 5 países más estrictos en cuanto a normas. Y eso nos asegura que no estamos arriesgando la salud de ninguna persona. ¿Y por qué entonces tanto cuidado de no instalarlas cerca de, por ejemplo, jardines infantiles, no sé, hogares de ancianos, por ejemplo? ¿Por qué? Es un tema de precaución, yo lo veo por ese punto de vista. Hay una restricción de 50 metros para poder instalarla, o 4 veces la altura de la antena. Y básicamente eso nos va a permitir alejarnos de estos recintos con cierto riesgo. Ahora, ¿por qué esta ley cambia tanto de lo que era antes?
de hacerlo, no sé si con tanta tan seguido, pero sin preguntarle a nadie, sin consultarle. Los vecinos solo se enteraban cuando veían una antena al lado de su casa. Claro. ¿Por qué? Ahora, la ley no es que permita a los vecinos prohibir la instalación de una antena. Pero sí va a haber una consulta. Pero sí va a haber una consulta, y una consulta donde ellos van a tener que optar por ciertas medidas de mejora. La única no se va a impedir que se instale la antena. No. Eso no es. No, o sea, hay que ser súper claro en eso. Sí. El momento que se solicita la instalación de una torre con sus elementos radiantes, existe una serie de documentos que se tienen que presentar en la municipalidad por parte del proveedor o del concesionario para la construcción de la torre. Entre ellos está la certificación por parte de Correos Textiles, que se informó a los vecinos de esa localidad, de esa zona, de la instalación de esta torre. Y los vecinos, a través de su junta de vecinos, se tendrán que manifestar frente al Consejo Municipal y emitir una opinión respecto a si quieren una obra u otro tipo de obra de compensación, o una antena que tenga ciertas características estéticas acorde a la realidad de esa zona. Y estamos hablando de vecinos que se podrían ver afectados del orden de 2 veces la altura de la antena. O sea, tampoco es la cuadra, o sea, una cuadra podría ser, pero un gran territorio. Estamos hablando de como máximo 2 veces la altura de la antena. También los vecinos que se vean o que se sientan perjudicados por el avalúo fiscal del terreno, por ejemplo, porque yo podría instalar una torre y yo digo, mi terreno que costaba X ahora está costando X medio por el simple hecho de tener una antena al lado, pueden solicitar un reavalúo de su propiedad siempre y cuando estén dentro de 2 veces la altura de la antena desde donde está instalado el mástil de la torre. Entonces hay una serie de beneficios y conversaciones, pero la única forma en que ellos pueden prohibir la instalación es que existe un problema técnico, que ellos demuestren que existe un problema técnico que está contraviniendo a la Perfecto, pero sigue siendo distinto, o sea, antes no se le consultaba. Ahora ellos, antes que se tramite en la municipalidad, 30 días antes al menos, deberán recibir una carta por parte del concesionario a la persona encargada, el proveedor del servicio, indicándole los aspectos técnicos y estructurales de la obra que se va a realizar en la cercanía de su casa. ¿Y habrá algún tipo de estudio, como para lo que hablábamos hace un rato, de desmitificar los riesgos que tienen que ver con otra cosa, con el medio ambiente, con la salud de las personas? Porque los vecinos seguramente, más allá de la estética, que no a todos les gusta tener una palmera por muy linda o bajita que sea, sabemos que no es cierta esa palmera. Más que eso, tienen miedo de que tenga efectos directos en la salud. En la salud. Mira, es una preocupación que se entiende, pero es mucho más peligroso, y así lo han mostrado los estudios, tener un equipo celular, un teléfono en el oído, que tener una torre cerca. El nivel de transmisión, cuánto se transmite desde el celular, supera con creces lo que yo estoy recibiendo desde una torre. Y en ese sentido, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud incluso han estado orientadas a ocupar dispositivos tipo Bluetooth, ¿cierto? Y se siguen haciendo estudios para ver cuál es la radiación que está llegando desde el celular y cómo podría eventualmente afectar eso a las personas. Pero, de nuevo, el mayor peligro radica no en la antena, sino que en el dispositivo en caso de existir algo. Hay un estudio, que es como el único estudio serio, o que al menos desde mi punto de vista más o menos serio, que se publicó por la IEEE, que es una asociación de ingenieros eléctricos y electrónicos a nivel mundial, es la asociación más grande de ingenieros eléctricos y electrónicos, que muestra que aumenta al doble la probabilidad de tener un tumor benigno en el oído medio por uso prolongado y extenso de un equipo celular en el oído, no por la cercanía de una torre. Pero la probabilidad de que aparezca ese tumor en el oído medio, de por sí ya es baja. Entonces aumenta, pero sigue siendo horriblemente baja. Ahora, en esto de seguir construyendo antenas, porque está este versus, ¿no? El versus de querer que mi celular tenga señal en todas partes, Sí. Que las compañías extiendan su territorio, y por otro lado está el reclamo de que instalen la palmera al lado de mi casa, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo entonces van a seguir las construcciones de este tipo de torres? A ver, ahí justamente eso es como el aspecto dicotómico del asunto. Yo no quiero que exista una torre cerca de mi casa. Pero lo necesito. Pero lo necesito y quiero conectarme a esto, a GPRS o en un futuro a LTE, ¿cierto? La telefonía 4G. Pero no quiero tener una antena cerca. Y lamentablemente, aumentar la capacidad del sistema en términos de minutos, de datos, de cualquier métrica que uno tome, requiere de una mayor y mejor infraestructura celular. Aquí hay un paradigma de diseño distinto que se trata de impulsar a través de esta ley. Hay un espíritu por detrás, digamos que se facilita la instalación de antenas de bajo 12 metros, y hay ciertos resquicios que podrían hacer mucho más simple utilizar
postes de alambrado, por ejemplo, para instalar una antena, ¿ya? Entonces ya no estamos pensando en la torre de 30 metros, sino que eventualmente una antena a más baja altura. Y una antena a más baja altura tiene menor cobertura, pero necesito poner más de esas, ¿ya? Entonces ahí hay un trade-off. Si yo quiero seguir avanzando en términos de calidad de servicio y calidad de experiencia por parte de los usuarios, requiero montar más y mejor infraestructura. Ahora, ¿cómo se monta? Eso depende un poco de cada uno de los operadores. Claro, eso te preguntaba, porque ¿hasta cuándo? O cuántas tienen que ser, o hasta qué plazos hay, porque en el fondo la tecnología siempre avanza, pero avanza con este tipo en ciudades que ya son cada vez menos amigables, estamos copados de todos, entonces agregarle antenas también es un tema de infraestructura, ¿no? O de espacios. Desde espacio y de contaminación visual también. Recordemos que ahora se está tratando de que todo el cableado pase por ductos, ¿cierto? Bajo tierra. Tratar de contaminar un poco el aspecto urbano y no ver tanto cableado en el tendido. Pero te insisto, el mejorar los sistemas celulares, el dar mayor capacidad a la red implica y pasa necesariamente por mejorar la infraestructura. Y eso es sinónimo de instalar más antenas o de reutilizar más el espectro. O sea que hay una cuestión básica por detrás. Es que cada operador tiene una banda asignada, una banda que es como un ancho en el espectro. El espectro es el aire. Dentro del aire ellos pueden enviar desde tal frecuencia hasta tal frecuencia. Y esa frecuencia se tiene que ocupar en todo el territorio. Y cada antena que pongo, cada celda, utiliza un pedacito. Entonces, si yo quiero reutilizar más el espectro, necesito celdas más chiquititas. Y eso es un poco lo que está tratando de impulsar esta ley, aumentar la capacidad, quizás a través de la utilización de microceldas. Pero las microceldas requieren de mayor inversión. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué es lo óptimo? A ver, lo óptimo no necesariamente es sinónimo de lo más eficiente. Por eso, como lo para partir. óptimo, sí. Lo óptimo, en términos de diseño de red, es poder apuntar a los centros urbanos de mayor tráfico con las celdas más pequeñas posibles, de manera a maximizar la calidad de experiencia por parte de esos usuarios. Y en aquellas zonas donde yo tengo una menor densidad de tráfico por metro cuadrado, donde la carga ofrecida por parte de los usuarios sea menor, eventualmente ocupar antenas más grandes y de mayor cobertura. Eso es un poco lo que dice la teoría. Y con el desconocimiento, por ejemplo, de aquellas personas que viven en lugares más alejados, que es un poco lo que dices, pero que a lo mejor hay más terreno, ¿se necesita ahí o necesariamente tiene que ser más cerca de las zonas urbanas? No, o sea, necesitamos, si nuestra meta es tener cobertura en todo el país, necesitamos internarnos también en zonas rurales. Las zonas rurales no tienen una carga ofrecida tan alta, digamos que no se trafican tantos minutos de manera constante. El recurso conviene poner una antena, pero quizás más alta y con más potencia, de manera que con una sola antena yo pueda cubrir una zona mayor. El tema es que si yo pongo una antena, supongamos que pongo menos antenas en Santiago, todos los usuarios estarían conectados a la misma antena y la antena tiene recursos finitos. Entonces ya aumentaría el bloqueo por parte de los servicios de la compañía hacia esos usuarios que se están tratando de conectar. Y si yo quiero disminuir el bloqueo, necesito entonces poner celdas más chicas, antenas que cubran menos espacio y poder dividir hacia dónde se están conectando los usuarios, porque no es un tema de recursos. Entonces ahora los operadores, aquel operador que tenga mejor señal para sus clientes, es el que tiene más antenas instaladas. Si se mira... Si se mira en ese sentido, sí. Que puedo jugar mejor con el diseño de red versus también la geografía del entorno, las edificaciones. La propagación en general es un tema bien complejo. La realidad va mucho más allá de cualquier modelo teórico o de simulación que uno pudiera ocupar. Y constantemente las empresas de telefonía celular no solo tienen que estar cambiando el nivel de potencia, sino que también redirigir las antenas. Pensemos que cambiar en 1 grado el apuntamiento de una antena, si yo la tengo así, la cambio un poquito, ese poquito, como ya la tengo ubicada a 30 metros, en 1 kilómetro, es mucho, porque aumenta mucho la zona de borde. Entonces, esos cambios se están haciendo día a día en las unidades de red de cada una de las empresas proveedoras de servicio. Bien, Luciano, queremos agradecerte por estar aquí esta tarde en Canal 24 Horas. Listo. Que te vaya muy bien. Chao. Bien, y nosotros...